quiero contarles que es traductora pública y profesora agregada en la Universidad de la República. En 1986 obtuvo el título de traductora en la Universidad de la República y desde entonces se dedica a esta profesión. Antes había egresado de la misma casa de estudios de la carrera de Administración de Empresas. Posteriormente, a obtener su título de traductora, realizó estudios para graduados en terminología que estaban disponibles en ese momento en Uruguay, Argentina y Brasil. En este último país realizó una pasantía en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Ha sido traductora y revisora de varios libros y ha publicado artículos en revistas especializadas. Además de dedicarse al ejercicio independiente de la traducción, entre 2004 y 2010 realizó múltiples trabajos de interpretación, especialmente en Suiza, Italia, Estados Unidos y Alemania, actividad que mantiene parcialmente. Actualmente ejerce la docencia de traducción en la carrera del traductorado de la UDELAR desde 1991 y está a cargo de la Cátedra de Práctica Profesional de Inglés desde 2010. Desde 2016 es docente de traducción en la UDELAR. En cuanto a María Federica Brunini, es doctora en Derecho por la Universidad de Montevideo y traductora pública por la misma universidad. Es magíster en Derecho por la Universidad de Montevideo, directora de la licenciatura en Traducción de la universidad desde el año 2015, coordinadora académica de la carrera de Abogacía desde 2008 y directora de carreras de grado de la Facultad de Derecho en la actualidad. Es profesora de Introduction to the U.S. Legal System and Comparative Legal Systems en el marco del programa en Derecho Anglosajón de la Facultad de Derecho y de Traducción Oficial 1 y 4 en la Facultad de Humanidades y Educación, en la licenciatura en Traducción en la opción Traducción Pública. Integró el equipo de Ferrer Abogados desde el 2004 al 2008, ejerce como traductora pública independiente desde 2015, especializándose en el área de la traducción jurídica. Es codirectora de la obra Derecho Jurisprudencial en sus diversas áreas de investigación. Participa como traductora en la colección de normas jurídicas traducidas de la Universidad de Montevideo y es autora y coautora de varios artículos y publicaciones de su especialidad. Bueno, les voy a dejar con las ponentes y les recuerdo que las preguntas se realizan al final, por el chat se las voy a hacer llegar y escucharán las respuestas. Adelante y bienvenidas nuevamente. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Gloria. Por favor. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nosotras en este trabajo queremos presentar un recurso formativo que es la traducción fundamentada, anotada o comentada como herramienta para promover en los estudiantes un proceso reflexivo de trabajo. Nosotras consideramos que existe en los estudiantes de traducción una tendencia natural a traducir intuitivamente a partir de los conocimientos lingüísticos con los que ya contaban al inicio de la carrera, pero desde mediados del siglo XX, como todos sabemos, existe suficiente formación de traductores profesionales y la traductología se ha desarrollado para proporcionar un sustento teórico tanto a docentes como a estudiantes en el aula. Existen suficientes publicaciones y trabajos académicos teóricos que plantean distintos enfoques, teorías, escuelas, modelos, vertientes y giros ideológicos que nos aportan suficientes referencias para desarrollar la tarea de clase con el suficiente marco teórico. Y nosotras consideramos que esta herramienta que les vamos a presentar es útil para recoger cualquiera de ellos. Si bien la mayoría de la literatura traductológica se remite a la traducción literaria, los diferentes marcos teóricos resultan aplicables con las debidas adaptaciones a todos los ámbitos de la traducción a nuestro criterio. Perdón. El recurso formativo de la traducción fundamentada se puede aplicar en los distintos niveles de formación y es una herramienta muy valiosa tanto en los primeros años como en los años posteriores del grado. A través de la fundamentación, el formador puede evaluar cabalmente el nivel de análisis de los estudiantes y alcanzar distintos planos
en la etapa formativa. Eso lo hace el estudiante según su nivel de formación en ese momento. El instrumento permite vincular la práctica de la traducción con los elementos teóricos y revaloriza la teoría porque, a nuestro juicio, evidencia las necesidades teóricas en el proceso de traducción y de alguna manera reivindica y jerarquiza el rol del traductor. Nosotros acá les presentamos lo que dice Hurtado Albir con respecto a los objetivos de nuestra disciplina. Bueno, ustedes lo pueden leer ahí, no les vamos a estar leyendo las diapositivas, pero digamos que plantea que construir un aparato conceptual adecuado sirve para definir y explicar, y describir y explicar la traducción, sobre todo el proceso, en toda la variedad, permite recoger y medir datos, etc. A su vez, en la teoría muchas veces se aborda de forma separada e independiente de la práctica, y esto es lo que plantea García Álvarez, y plantea que a través de la traducción fundamentada se apunta a que el estudiante pueda desarrollar esa conexión, y que inmerso en la práctica pueda rescatar los aspectos teóricos. Queremos decir que la perspectiva de esta ponencia está determinada por nuestra realidad profesional, porque en la docencia universitaria en el Uruguay, ambas ponentes compartimos la calidad de docentes universitarias y traductoras en el ejercicio independiente de la profesión, y esto determina que las clases estén como un poco atravesadas por esta combinación, donde, bueno, nosotros tenemos la formación de traductoras y muchas lecturas de traductología, y esto no lo planteamos como un ejercicio académico posterior a la traducción, o sea, nosotras utilizamos la traductología en el marco de las clases de traducción. También nos gustaría mencionar que tenemos gran convicción de que el aprendizaje basado en proyectos es el método de enseñanza de mayor aceptación en el estado del arte de la educación, y plantea como parte del método de enseñanza que las generaciones que se están formando necesitan enfrentarse a situaciones y de esta manera priorizar herramientas y sobre todo proyectos de traducción, determinar una perspectiva, etc. Y nosotros en este caso priorizamos mucho la perspectiva bermaniana. Antoine Berman, que bueno, lamentablemente no tuvo una larga vida, pero sí fue muy prolífera en el momento de su desarrollo teórico. Bueno, corresponde asimismo mencionar que el instrumento de las traducciones fundamentadas permite hacer hincapié en la intertextualidad. Son muchos los autores a los que se puede recurrir como referencia para ver la intertextualidad. Julia Kristeva concebía la intertextualidad desde el punto de vista de la semiótica. Christian Nord sostiene que existen varios tipos de relaciones intertextuales, remite el concepto a rasgos estilísticos y a géneros textuales y de la cultura de origen, y sostiene que la enseñanza de la traducción debe comprender el análisis contrastivo, la crítica, la revisión, etc., y clasifica los intertextos como auxiliares y de referencia. Gerard Genet se concentra en los paratextos, en la intertextualidad con los paratextos. Después está Elena Ferran Larraz, que la concibe como una forma de ayuda a juristas y traductores. Amparo Hurtado Albir plantea que hace falta reconocer los mecanismos de intertextualidad,
y desarrolla los problemas de la intertextualidad según Hatimi Mason. Nosotros consideramos que la traducción fundamentada como instrumento permite garantizar que no se soslayen los intertextos que se encuentren en cualquier tarea de traducción y garantizan un producto mejor. Por último, consideramos que es pertinente mencionar que en nuestras materias la tendencia es a profundizar en las teorías funcionales de la traducción, en particular la teoría del escopo, o primacía de la finalidad de la traslación, como lo denomina Catarina Reis, y bueno, las decisiones de traslación, dice ella, dependen de un principio dominante a partir del cual se decide si y qué se transfiere, así como la estrategia, cómo se transfiere. Y ahora le doy la palabra a María. Gracias, Beatriz. Vamos a pasar ahora a ver qué entendemos por traducción fundamentada. Como recurso formativo, la traducción fundamentada no ha sido extensamente abordada por la teoría de la traducción. Son muy pocos los autores que refieren expresamente a ella. Unos son Williams y Chesterman, que la definen. Ahí en la presentación copiamos la cita. Lo que plantean es que la traducción comentada, anotada, fundamentada, es una forma o implica un análisis o un trabajo de investigación introspectivo y retrospectivo, en la que uno primero traduce un texto, aunque vamos a ver que no necesariamente esta herramienta de formación la podemos usar de diferentes formas, pero bueno, pensamos que en principio uno hace la propia traducción de un texto y al mismo tiempo va elaborando un comentario, ¿no? Un comentario sobre el proceso de traducción en el que básicamente se analiza el encargo de traducción, un análisis del texto fuente y una justificación de las soluciones adoptadas para las dificultades específicas que fueron previamente identificadas. Estos autores destacan el valor, de alguna manera, varios valores de esta herramienta. Por un lado, la mayor conciencia sobre nuestro trabajo, que sin duda va a redundar en un mejor resultado, en un resultado de mejor calidad, y la posibilidad también de aplicar o de volcar en forma consciente nuestra formación, nuestros estudios de traducción a ese resultado. Nord, por otra parte, destaca el valor de este trabajo de fundamentación, tanto para el formador como para el estudiante. En especial, destaca la metodología de trabajo clara que le brinda al formador. Para el estudiante, la confianza y la seguridad en cuanto a las expectativas que el formador puede tener de él o de ella. También, por otra parte, el estudiante empieza a acostumbrarse a recibir instrucciones sobre el encargo de traducción o de alguna manera a formular su propio escopo, que en definitiva va a ser el marco referencial para evaluar la funcionalidad de esa traducción. Tanto en el aula como también en diferentes instancias de evaluación que pueda haber, debería incentivarse a los estudiantes a comentar sus propias traducciones o a justificar las decisiones que han tomado utilizando los conceptos o lo que han aprendido en teoría y metodología o sobre teoría y metodología de la traducción. Holz-Mantari incluso sugiere para los casos de instancias de evaluación que los estudiantes junto con su traducción o incluso en vez de su traducción, entreguen un registro de trabajo con las anotaciones y comentarios sobre cada decisión de traducción, especificando las herramientas que han utilizado. Ese registro de trabajo es el que le permite al evaluador analizar, en definitiva, el proceso y no hacer tanto hincapié en el resultado que el estudiante presenta. Esta herramienta, en definitiva, lo que permite es recorrer un proceso meditado de traducción, en particular en un momento en el que sabemos que los estudiantes tienen a su alcance una serie de dispositivos y recursos de traducción automática que saltea el proceso complejo, intelectual de traducción y puede conspirar contra una traducción meditada y razonada.
García Álvarez se plantea qué cariz debe tomar la investigación en torno a las estrategias de traducción que enseñamos en clase. Y escribe que la complejidad de la traducción no puede abordarse únicamente desde la investigación experimental mediante el uso de ordenadores. Agrega que existen otros parámetros que inciden en la práctica de la traducción, cuyo análisis es posible mediante la verbalización bien argumentada sobre las elecciones de las estrategias de traducción adoptadas, reflejo de esta introspección. Sostiene además que los estudiantes muchas veces no saben comentar o argumentar sus propias decisiones y sus estrategias de traducción. No hay una comprensión razonada sobre el porqué de sus actitudes procedimentales a la hora de traducir. Muchas veces esas argumentaciones que se piden se basan en la intuición, pero cuando la intuición no falla, se ve que no aplican el conocimiento del saber por qué, ¿no? Explicar el por qué. Hay pocos indicios de que el estudiante suele realizar una autoobservación del propio proceso de elaboración de conocimientos para comprobar si las estrategias que utilizó son las adecuadas. En el trabajo que estamos citando, García Álvarez afirma que la didáctica de la traducción necesita el conocimiento de la investigación traductológica para el desarrollo de métodos y estrategias adecuadas. Y plantea, en otras palabras, el papel principal de la teoría, la descripción y explicación del funcionamiento de la traducción, que puede ayudar a explicar qué es lo que hacemos al traducir. En nuestra opinión, opinión de las ponentes, la herramienta de la traducción fundamentada que se plantea en este trabajo ofrece justamente una forma de llegar a la introspección, a la reflexión y a la conexión con la traductología de las que carecen actualmente los estudiantes en el diagnóstico de García Álvarez. Beatriz, te cedo nuevamente la palabra para ir hacia unidad de traducción. Perdón, estaba muteada. Bueno, nosotros en esta parte lo que queremos plantear es que el supuesto para cualquiera de estos ejercicios o para esta tarea de la traducción fundamentada es que la unidad mínima de análisis es una unidad de traducción y es necesario proponer a los estudiantes que al menos estudien, analicen o una unidad de traducción o un párrafo, pero una unidad de traducción es el mínimo. Y le proponemos que estudien al menos estos dos definiciones, digamos. Tenemos la definición de Hurtado-Albir, que bueno, plantea esto del segmento textual mínimo que ha de traducirse en modo unitario, y pueden leer en pantalla también, aparte de la definición, cómo la desarrolla Hurtado-Albir, y Baker en la Routledge Encyclopedia of Translation Studies plantea que varios académicos y considera que la unidad de traducción es un segmento de texto en el que se centra la atención para traducir, para representarla en la lengua meta, digamos, es el planteo de Malker, según Baker. Nosotros tenemos algún ejemplo para mostrarles donde se va a poder apreciar mejor por qué este es el segmento mínimo para el análisis en este tipo de ejercicio. Y María, te vuelvo a ceder la palabra a vos. Bueno, acá resumimos algunos de los puntos que venimos comentando. Separamos, por una parte, el valor de la traducción fundamentada para el formador y, por otro lado, el valor de la traducción fundamentada para el estudiante. Del lado del formador, queremos hacer hincapié, que jerarquiza en definitiva el proceso frente al producto, permite hacer hincapié en la comunicación,
reivindica la importancia de la teoría de la traducción y vinculado al siguiente punto, sobre todo lo que permite es presentar teoría y práctica de la traducción en forma conectada, que a veces hay una tendencia de los estudiantes a verlo como disasociado, ¿no? Y no llevar esa teoría de la traducción y aplicarla a las materias prácticas. Le permite al formador conocer el proceso transitado por el estudiante en vez de intuirlo a través del producto que recibe, que es lo que ocurre cuando el producto es lo único que recibimos. De esta forma permite una devolución más acertada para el estudiante, para brindarle al estudiante, y una clara identificación de las dificultades de ese estudiante sobre las que tiene que trabajar y poder ver también las opciones o alternativas que manejó para llegar a la decisión planteada. Le permite explicitar con mayor claridad lo que se espera del estudiante, darles pautas claras. Es una herramienta flexible, lo había comentado Beatriz al principio, que permite adaptarse sin dificultades a la propuesta del formador, y con esto nos referimos ya sea a diferentes marcos teóricos, a diferentes objetivos que tenga el ejercicio o la instancia de evaluación, a diferentes competencias, incluso a diferentes niveles de formación, porque se puede hacer pautar desde algo muy sencillo hacia o ir a una fundamentación compleja y elaborada. Permite exigir el estudio de distintas teorías traductológicas, ya sea que el formador exija que se aplique o se estudie o se haga la traducción a la luz solo una de ellas, o que el alumno resuelva por sí mismo dentro de diferentes posibles. Proporciona también una estructura de trabajo para correcciones o revisiones entre estudiantes. Para el estudiante, bueno, le exige un proceso reflexivo y una planificación consciente sobre su trabajo, sobre su traducción. Le exige conectar la teoría y la práctica. Le exige documentar su investigación. Le exige identificar y poner en palabras las dificultades. Poner por escrito los recursos empleados, posibles soluciones, justificar las estrategias que utiliza. Le obliga a acudir a la teoría para buscar una respuesta a las dificultades identificadas, o sea, de esa forma revaloriza la teoría. Le obliga a pasar por todas las etapas y aspectos que juegan un papel en el proceso de traducción. Hace al estudiante también trabajar en la argumentación de sus decisiones. Es una herramienta que no excluye ninguna estrategia de traducción considerada por distintos teóricos, digamos, y obliga a que al estudiante la explicite en su trabajo, la ponga en palabras. Bueno, y en definitiva, digamos, le estimula también una actitud crítica. Vamos a pasar ahora a ver algunos ejemplos. Beatriz. Sí. Bueno, nosotros consideramos que las modalidades de fundamentación pueden variar según la pauta docente. Puede tratarse de un trabajo de traducción, puede tratarse de un trabajo de edición, y también pueden variar según el texto de origen. Puede analizarse una traducción propia o una traducción ajena. Reitero que nosotras damos la materia traducción, entonces por lo general los estudiantes traducen, no tomamos traducciones hechas, aunque también puede ser un ejercicio meramente traductológico. Y bueno, nosotros la herramienta de comentar traducciones la podemos plantear en clase con 3 modalidades. Puede ser en el marco de un proyecto de traducción, donde el estudiante presentará su traducción, perdón, el original, su traducción y el comentario o toda la fundamentación. Puede ser en el ejercicio de un marco, de un ejercicio de entre pares, donde, por ejemplo, se comenta la traducción de otra persona. Nosotros exigimos la sugerencia de cambios, que cuando no se trata de errores, tienen que contar con una reflexión y una fundamentación, que con frecuencia son de carácter sintáctico o de estilo, etc.
Y esto también requiere una fundamentación, una investigación y una reflexión. Y también puede ser en el contexto de una traducción propia, comentada como ejercicio académico, donde la persona tiene que fundamentar por qué tomó un camino y no otro, o los caminos que valoró para llegar al resultado que llegó. El primer ejemplo, María, creo que es tuyo. Sí, un primer ejemplo es el caso de una traducción jurídica. En este caso los alumnos recibieron, tenían el encargo de hacer una traducción oficial de una intimación de pago de pensión alimenticia que había sido aprobada judicialmente, presentada ante un juzgado uruguayo, que debía ser traducida para ser enviada a través de una carta rogatoria a Estados Unidos, que era el país en el cual el demandado tenía su domicilio. Fue una traducción fundamentada realizada por un alumno en el marco de la materia Práctica Profesional 2 de la Universidad de la República, Uruguay, en el año 2014. Bueno, el alumno empieza en este caso por hacer un análisis y comprender cabalmente y explicitar el trámite procesal que tiene entre manos, digamos, identifica las partes, identifica a los tribunales involucrados en esta comunicación, compara, hace también una referencia a los sistemas jurídicos que están contrastados en este caso, el sistema de derecho anglosajón, el common law, y el sistema de derecho continental, civil. Hace un análisis de la particular estructura del escrito judicial uruguayo, referencia e identifica algunos culture bound o culture specific terms, ¿no? En los que de alguna manera saca a la luz los aspectos cognitivos, los elementos cognitivos y comunicativos que deben ser tomados en cuenta en esta traducción. Hace un análisis de la teoría del escopo de Vermeer y su aplicación en el ámbito jurídico. De alguna manera argumenta la necesidad de la prevalencia de las consideraciones jurídicas, digamos, al adoptar una estrategia, o sea, como que en definitiva, haciendo hincapié en que las consideraciones jurídicas deben prevalecer cada vez que tenemos una traducción jurídica entre manos. Comenta también la natural incongruencia que existe entre diferentes ordenamientos jurídicos, los riesgos de optar por la equivalencia o hacer un análisis de equivalencia o equivalencia funcional, y opta en determinados casos y va ejemplificando con claramente un enfoque descriptivo. Después de que establece el marco teórico, la fundamentación luego analiza terminología jurídica de especial complejidad, o que el alumno identificó como terminología que implicó un mayor grado de análisis. Por ejemplo, hace una larga elaboración sobre la posible traducción de las consideraciones de hecho y los fundamentos de derecho, expresión muy usada en los escritos judiciales uruguayos. ¿Por qué la traducción de repente más lineal como findings of fact y conclusions of law puede llevar a una incongruencia importante? Bueno, justifica mucho trabajo de diccionario, mucha investigación por detrás. Y bueno, y al final explicita la bibliografía en la que se apoyó, y en este caso el alumno presentaba también su traducción, porque además esto era un caso real y era una colaboración que el consultorio jurídico de la facultad había pedido a la carrera de traducción. Bueno, pasamos a un segundo ejemplo. Perfecto, y este ejemplo me toca a mí. Digamos, este es un ejemplo que les tenemos para presentar, que es el ejemplo de corrección entre pares. Un estudiante presenta su traducción a otro estudiante para la corrección. Estas que ustedes tienen en pantalla son las premisas que se plantean en un ejercicio de esta naturaleza, bueno, donde se exhorta a dedicar un esfuerzo proporcional, se parte de la presunción de la buena calidad de la traducción, y siempre se trata de un ejercicio de aprendizaje. En fin, se sugiere que se planteen las dudas que pueden surgir
que se indique cuándo se debe reescribir la traducción, hincapié. El punto 5, nosotros insistimos en que no se puede fundamentar una corrección o no se debe fundamentar en las preferencias personales, ni debería ser eso, digamos, el fundamento de toda corrección, intervenir siempre que el texto de origen no diga lo mismo que el texto de destino, etcétera, y ustedes pueden seguir leyendo por acá. Por supuesto, se considera grave que un estudiante indique una corrección cuando en realidad estaba correcta la traducción y cambia algo que estaba correcto por algo que estaba incorrecto. Ya digo, señalar los casos dudosos. Y siempre se recuerda que la responsabilidad por la traducción es del traductor, y que la revisión es complementaria y garantiza, bueno, un control de calidad y suma a la reflexión. Estas como, digamos, son básicamente las premisas que se plantean al estudiante al momento de asignarle el trabajo de corrección entre pares. Y en la siguiente diapo, acá pueden ver un ejemplo de este ejercicio presentado por estudiantes. Digamos, este ejercicio se pauta así. Tiene que existir una columna donde se plantea el texto de origen. Reitero lo que fue dicho antes. En la mínima segmento de análisis tiene que ser una unidad de traducción, según los autores que vimos antes, o puede optarse por analizar un párrafo, pero no menos de una unidad de traducción, porque de lo contrario se transforma en un trabajo terminológico o lexicográfico donde simplemente se analizan palabras sin contexto, y esa no es la idea de ninguno de estos ejercicios ni la base de toda esta presentación y esta elaboración nuestra. Tiene que tratarse de una unidad de traducción. En la columna del centro ustedes pueden ver que es obligatorio presentar el texto meta editado por el estudiante. Se marca que tienen que usar el control de cambios del procesador de textos, donde ahí podemos ver lo que fue descartado, y a la derecha tienen que estar la fundamentación, y en este ejercicio es requisito presentar una fundamentación y una referencia, digamos. Acá pueden ver, estas correcciones están basadas, por ejemplo, en la corrección sintáctica o ortográfica a partir del DPD, o algún artículo del Instituto Cervantes que está por allí. Después, bueno, hay una explicación acá, que no puede existir una coma entre sujeto y predicado, en este ejemplo de esta oración. Son un par de ejemplos muy sencillos, o mejor dicho, este es un ejemplo. María, ¿no me pasás la próxima? Exacto, acá hay 3 unidades de traducción más analizadas, donde del mismo modo se hace un cambio, que lo pueden ver, tenemos en la columna a la izquierda, reitero, el texto de origen, en el centro el texto corregido, y a la derecha la fundamentación con la fuente que fundamenta los cambios que se sugieren. Como se puede apreciar acá, este tipo de ejercicio en general desemboca en análisis sintácticos, en general no se presta tanto para una fundamentación traductológica. Para la fundamentación traductológica tuvimos el ejemplo anterior que presentó María, y les vamos a presentar un par de ejemplos más. Gracias, María, por ahí terminé yo. Este es otro ejemplo también de tipo jurídico, en el que la fundamentación analiza una figura particular del derecho uruguayo, no sé si también compartida por el derecho argentino, que es la actitud expectativa del demandado, que es una de las actitudes, digamos, las posibles actitudes del demandado, que puede adoptar el demandado al recibir una demanda, regulada en el artículo 132 del Código General del Proceso uruguayo.
Bueno, acá el alumno lo explicita, digamos, refiere a qué se trata. Este artículo del Código General de Proceso dispone que cuando la demanda debe ser contestada por quien no ha tenido participación personal en los hechos y carece de la posibilidad inmediata de informarse respecto de los mismos y que está corriendo el plazo para contestar la demanda, le será admitido reservar su respuesta definitiva para después de producida la prueba. Es el típico ejemplo, pensando a ver en estudiantes de grado, cuando de repente el propietario de un automóvil que recibe una demanda en relación a un accidente de tránsito ocurrido mientras un familiar u otra persona conducía su auto. El demandado presenta entonces su escrito, contesta asumiendo una actitud expectativa. Esa expectativa está supeditada a lo que surgirá en la etapa probatoria, ¿no? La prueba producida, y se reserva el contestar, el responder para después. ¿Cuál es la dificultad que se le plantea al traductor en este caso? Bueno, el alumno en este caso hace un análisis del proceso civil en Estados Unidos, sus diferentes etapas, muy diferentes a las del nuestro. Este instituto no se encuentra regulado en el proceso civil de Estados Unidos, tampoco no tendría sentido alguno, digamos, porque la etapa de prueba, la etapa de discovery, es posterior al intercambio de escritos entre las partes. Entonces, siempre existe de alguna manera para el demandado una suerte de expectativa a la prueba que será luego producida. O sea, es decir, la actitud de expectativa es asumida o existe en todos los casos, está implícita, digamos, dentro del proceso y especialmente en el momento de contestar la demanda. Esto es muy diferente a lo que ocurre en nuestro proceso y el alumno lo explica citando en su fundamentación doctrina y jurisprudencia, explicando que la demanda presentada por el actor debe en Uruguay necesariamente contener los medios de prueba pertinentes. Entonces, bueno, identificada la diferencia notoria entre ambos procesos que explican la existencia del instituto de la actitud expectativa en un proceso y su carencia total de sentido en otro, el alumno ve, digamos, hace un análisis de la necesidad que muchas veces tiene el traductor jurídico de visibilizarse en mayor o en menor medida según el texto y el propósito de la traducción. En cuanto a la traducción propiamente dicha, y en este caso, el alumno elabora que lo que recomienda es intentar una traducción de tipo descriptivo o expansiva. Es en el campo de la traducción jurídica uno de los mecanismos más efectivos para compensar incongruencias terminológicas. De alguna manera es expresar el significado en un lenguaje neutro que pueda ser entendido por un abogado en cualquier parte del mundo. Y presenta una propuesta, digamos, de traducción que está ahí escrita, y aclara el alumno que lo que hace en este caso es explicitar todos los elementos de esta figura a través de este tipo de traducción descriptiva o expansiva que propone y que tiene proyectada ahí en la PPT. En esta propuesta de traducción explicita todos los elementos de la figura. Se trata de una actitud del demandado, quien no contesta la demanda en esta instancia, que reserva su respuesta para más adelante en el proceso, porque carece de los elementos de hecho necesarios, ya sea para allanarse a la demanda o para controvertir los hechos alegados por el actor. Y bueno, por supuesto a continuación una referencia de todas las citas bibliográficas que usó y los textos teóricos de traducción jurídica que leyó para hacer su fundamentación. Pasamos a otro ejemplo. Sí, el cuarto ejemplo son las 9:40, nosotros habíamos comprometido a hablar 40 minutos, así que voy a hacer un brevísimo resumen para cumplir con los tiempos del Congreso. Lamento que no nos hayan quedado bien balanceados, pero bueno, someramente les podemos decir que este cuarto ejemplo es un ejemplo mucho más extenso porque está muy desarrollado, y nosotros acá lo que queremos resaltar es el análisis de la intertextualidad que hace una alumna. Se trata de un artículo sobre el cierre de Barnes & Noble, que fue denominado por el autor del texto Pulp Friction.
esa intertextualidad con la película de Tarantino, etcétera, etcétera, es analizado de una forma sumamente reflexiva y muy inteligente por la estudiante, y bueno, analiza que hay un juego de palabras, una intertextualidad alusiva a esta película de la década del 80, y explica que usar pulpa en español para hacer referencia a la pulpa de celulosa no mantendría todos los efectos deseados, por lo tanto hace una serie de juegos de palabras en su texto con el concepto de tinta y tinta roja, para hacer referencia a la sangre, etc. Es un análisis muy interesante. Ustedes pueden leer en la pantalla, digamos, la parte que nosotros elegimos para ver su análisis de la intertextualidad, y invito a leer el giro que le dio la alumna para resolver este texto, que habla de ríos de tinta, porque el tema de que siempre la tinta roja se asocia con la sangre, etcétera, etcétera. Creo que es un análisis sumamente interesante, y bueno, invito a leerlo en la ponencia por escrito, y con esto creo que podemos llegar más o menos en tiempo y forma al final de nuestra presentación. Tenemos a continuación las referencias bibliográficas, pero por supuesto que el Congreso va a poner a disposición, entiendo, las ponencias por escrito, donde este ejemplo está sumamente desarrollado. Muchas gracias, y quedamos a disposición por algunas preguntas o comentarios. Muchísimas gracias, Beatriz, muchísimas gracias, María. La verdad que excelente, porque justo cuando yo iba a intervenir para decir a partir de ahora podemos escuchar las preguntas, ya quedan 10 minutos, no hizo falta avisar nada. Le vuelvo a decir a los participantes que si tienen alguna inquietud que nos la pueden hacer llegar por el chat. Es cierto que el último ejemplo era muy, muy extenso, pero pudimos leerlo. La verdad que muy interesante. Yo, mientras alguna persona hace llegar alguna pregunta, aprovecho, porque yo también soy docente de traducción jurídica de portugués, una de las materias. ¿Cuántos de estos ejercicios suelen incluir, si la materia es cuatrimestral o semestral que ustedes dictan? Ya que nosotros, bueno, siempre estamos corridos por el tiempo para llegar a dar todo lo que tenemos que dar por el programa. Entonces, yo veo que esto es muy, le saca mucho el jugo a todo lo que el alumno ha venido aprendiendo, ¿no? Más que jurídica, es una de las últimas materias, las 4 sobre todo. ¿Cuánto tiempo les demanda? Entonces, ¿cuántos de estos ejercicios se incluyen en una cursada, en un curso regular? Si ya lo tienen estipulado, van viendo según cómo viene el curso, que no todos son iguales, ¿verdad? A ver, es una buena pregunta, Gloria. A ver, como planteamos al principio, es una herramienta muy adaptable, ¿no? Entonces uno de alguna manera puede plantear un trabajo de fundamentación de mayor extensión, y a veces lo hemos indicado para un examen final de alguna materia, o de repente a veces se pueden hacer ejercicios de fundamentación más acotados, ¿no? Puntuales para tratar en parciales o escritos evaluatorios a mitad de semestre. A veces, Beatriz, quizás tú puedes comentar algún ejemplo de trabajo colectivo de clase. Sí, digamos, yo en muchos años he usado la herramienta en distintas modalidades. En general, digamos, primero que nosotros lo que vamos es planteando en la dinámica de clase de que esta fundamentación, aunque no vaya por escrito, tiene que existir en todas las traducciones, ¿no? Digamos, somos muy enemigos, está presente, no quiero dejar de mencionarlo, mi compañero de cátedra, Guzmán Andrada, con él compartimos en la UDELAR. Yo soy docente en la UEM, que eso no quedó muy claro en la presentación. Soy docente en la UEM de otras materias y en la UDELAR de práctica profesional. Ahí es donde tenemos que ver con documentos jurídicos. El tema es que los cursos son anuales. Ahí ya no, o sea, igual tenemos la limitación que tú planteas, pero en un año, digamos, y además los tenemos por lo general 2 años, porque es una materia
que sean 2 años, y ahí podemos ir planteando que este ejercicio, al menos intelectual, tiene que ser en todos los casos. Digamos, si yo uso algo en una traducción, tiene que existir una fundamentación, no puede ser un producto de lo encontré Desde ya. en no sé dónde. Y bueno, No, no, lo he no. usado en la corrección entre pares, que es el ejercicio que se mostró, o sea, el estudiante se pasan la traducción y tienen que hacer el análisis, a veces en una traducción que hicieron todos, a veces el revisor se enfrenta a una traducción en la que no trabajó. Lo hemos planteado, como dijo María, en proyectos, en parciales, exámenes finales, en otras materias que son de traducción meramente, lo hemos planteado como la fundamentación es el examen, o sea, el examen es traducción con fundamentación escrita. Ahora en una materia lo tenemos que es el examen final, es una traducción escrita y se fundamenta oral. Tiene una segunda parte, después que los docentes leyeron todas las traducciones, los estudiantes tienen que fundamentar esas decisiones, por lo tanto, es bueno que las tenga documentadas. Insistimos mucho en la idea esta de que hay que documentar las decisiones. Y en los proyectos, que también en el marco de un proyecto, se marca un proyecto de traducción como trabajo final, donde se presenta eso, la original, traducción y la fundamentación. Y bueno, a su vez tenemos proyectos colectivos, que hoy en día, digamos, la forma colaborativa de trabajo es una obligación, y también en ese caso, digamos, siempre que uno modifica una traducción recibida, tiene que fundamentarlo. Y tenemos también, o sea, son distintas modalidades, exámenes parciales o se marca un trabajo, simplemente de una semana a la otra. Algo que agrego, Beatriz, contestando también creo que alguna de las preguntas que surgieron en el chat, que era, bueno, a partir de qué momento en la carrera, en grado, podemos plantearnos este tipo de trabajo. Bueno, en general, a partir del segundo año, ya bastante iniciado el segundo año, que es donde los alumnos suelen tener materias teóricas de traducción, ¿no? Historia y teoría de la traducción, historia y metodología de la traducción, lo que les empieza a dar de alguna manera un marco teórico para que puedan desarrollar este tipo de trabajos. A partir de ahí se los incentiva a que, bueno, estudien, investiguen, profundicen en la teoría del área temática de la traducción que tienen entre manos, que lógicamente en los cursos de historia y teoría de la traducción no suele ser posible por un tema de tiempo y a nivel de grado abordar géneros muy diversos o diferentes tipos de traducción que el alumno puede haber de repente elegido para un proyecto puntual que hace a lo largo del tercer y cuarto año de la carrera. Muchas gracias. Nos queda 1 minuto y una pregunta. Si la quieren responder y se animan en unos pocos segundos, nos consultan qué opinan sobre la posibilidad de que los estudiantes elijan cuáles serían los textos a traducir y comentar. Yo lo como les hago. digo, son unos segundos los que podrían emplear. Yo lo hago Ajá. en uno de los cursos en traducción 3 en la UEM. La primera tarea que se asigna en Moodle es que los estudiantes a comienzo del semestre propongan textos que desean traducir. Se coloca una tarea allí, los estudiantes, o sea, es una forma también de acercarse a los intereses de ellos, y a partir de eso el docente puede hacer una preselección, puede ordenándolos por un grado de dificultad. Yo trato de sacar de ahí algunos ejercicios de clase y a su vez, por ejemplo, el texto del proyecto que se va a trabajar colaborativamente, eso se hace a partir de textos propuestos por los estudiantes. A veces si veo que el texto que plantearon no es apto por alguna razón, pero entiendo cuál es el foco de interés de esa generación o de ese grupo y puedo buscar un texto semejante o acercar, sí, para mí es un ejercicio deseable y posible. Muy bien. Bueno, nos queda agradecerles nuevamente. Muy interesante la ponencia. La pondremos en práctica los que estemos en condiciones de hacerlo. Y ya tenemos que cerrar la sala porque viene otra actividad inmediatamente a la nuestra.